Hola Arturo, un saludo para ti y también para Agustín. Caluroso y afectuoso saludo en la Virgen pura y dolorosa de Umbe. Tengo la alegría de compartir con vosotros un nuevo vídeo de la serie Parucía, que tiene algo de repaso, muy poco. La inmensa mayoría, más del 95%, corresponde a nuevos hallazgos, nuevas luces que en el último par de años el Señor me ha ayudado a comprender sobre este misterio tan hermoso y tan maravilloso, la parucía. Hoy en día la gente se ha vuelto experta gracias a las redes sociales en muchos temas de actualidad, de política, militares, inclusive de medicina o de astronomía. Yo creo que es bueno saber un poco de todo, pero yo sugiero que nuestra atención esté más en lo que tiene que ver con la verdad salvífica y en particular la parucía, el día más importante en el futuro cercano y al cual se le está prestando muy poca importancia. Recordemos que esto tiene que ver con un rescate, con nuestra salvación, con un encuentro de amor con el amado, para el cual tenemos que prepararnos, dedicarle más tiempo a la Biblia, a la profecía y a las sagradas escrituras. Así que sin más, les comparto con mucha alegría este nuevo vídeo. Doy gracias a Dios por esta nueva oportunidad de presentar un vídeo de la serie Parucía, llamada en el Nuevo Testamento La Ciega, Mateo 13, Mateo 24, Apocalipsis 14, el día de Cristo en muchas partes, por ejemplo en Filipenses capítulo 1, y nuestra dichosa esperanza en Tito capítulo 2. Quiero comenzar por hacer un breve recuento del plan salvífico de Dios, que parte de una triple promesa hecha a Abraham y a su descendencia. La primera dice: de ti haré una nación grande y te bendeciré. La segunda: te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones. Y la tercera: en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Luego viene la ley, dice Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese el descendiente a quien fue hecha la promesa, y fue promulgada por ángeles por mano de un mediador. ¿Quién es este descendiente, que es el objeto de la promesa? Lo dice 3 versículos antes en Gálatas 3:16. Las promesas fueron dadas a Abraham y a su descendiente. No dice a los descendientes como si se tratase de muchos, sino como de uno, a tu descendiente, el cual es Cristo. Significa esto que Cristo es el objeto de la promesa. La nación grande prometida a Abraham es en Cristo y a través de Cristo. También la herencia de la tierra y la bendición de todas las naciones. Solo en Cristo y a través de Cristo puede una persona ser beneficiaria de las promesas abrahámicas. Así lo vemos en 2 Corintios 1:20, pues todas las promesas hechas por Dios han tenido su sí en Él, es decir, en Jesucristo. ¿Qué es la ley? El Pentateuco, llamado la Torá en hebreo, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Y qué hace la ley? ¿Cuál es el objetivo de la ley? Pues preparar el camino a Jesucristo y a todo lo que Él va a hacer por nosotros: morir, redimirnos, crear la Santa Misa, los sacramentos, la Iglesia. Es decir, la ley prepara la salvación en Cristo y todo lo que Él va a hacer para redimir al género humano. Dice Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo. ¿Y cuál es el mensaje central de Jesús en el Evangelio? Leemos en Mateo 4:23, recorría toda la Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y proclamando la buena nueva del reino. Otras traducciones bíblicas dicen el Evangelio del reino, porque eso es lo que significa Evangelio, la buena nueva de Dios. No creo que sea casualidad que justamente la primera petición del Padre Nuestro sea pedir ese reino. El Padre Nuestro tiene una invocación inicial y 6 peticiones, y la primera de ellas es: venga tu reino. Jesús nos pone por 2000 años a pedir la venida de ese reino, y esto se consuma con la segunda venida de Jesús. Vemos en Mateo 25:34, venid benditos mi Padre, tomad posesión del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Esto es en el momento del juicio de las naciones, en el cual se entrega la posesión del reino.
Y aquí se cumple la triple promesa abrahámica. Aquí es donde se da esta nación grande, bendita, la herencia de la tierra y la universalización de la salvación, porque dice que serán bendecidas todas las naciones de la tierra, donde estaba implícito el término católico, es decir, universal, cosa que muchos judíos no se han dado cuenta todavía, que ya estaba esa vocación de universalizar la redención en la tercera promesa abrahámica. Podemos entonces resumir de la siguiente manera y pido fijar la atención en la parte baja de esta lámina. La promesa promete a Cristo. Él es el objeto de la promesa y a través de él se cumplen todas las promesas de Dios. La ley prepara el camino a Cristo. La iglesia prepara la parusía y con la parusía se entrega la herencia del reino. Muchos no saben que el Apocalipsis es un libro principalmente de esperanza y que es el libro que narra con mayor detalle cómo se lleva a cabo esta herencia del reino. Este tiene 22 capítulos, 404 versículos, en el cual se encuentran 518 citas del Antiguo Testamento. Por eso los que no han leído el Antiguo Testamento se les queda muy difícil entrarle al Apocalipsis. Y que está en el centro de su mensaje. Apocalipsis 11:15. Tocó el séptimo ángel, entonces sonaron en el cielo fuertes voces que decían: ha llegado el reinado sobre el mundo de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. Esta es la mayor noticia que hay en el futuro. No hay una noticia mayor que esta. Y está en el centro del Apocalipsis, en el centro de su mensaje, que es que llega el momento exacto en el cual el reino de Dios se establece en el mundo. Y aquí, como decía antes, se cumple la triple promesa abrahámica, que no se trata solamente de poseer la tierra de Canaán o inclusive el planeta Tierra, sino toda la creación. Leemos en Romanos 4:13, pues no por medio de la ley fue hecha la promesa a Abraham o a su descendencia de ser heredero del mundo, sino por la justicia que viene de la fe. Entonces Romanos 4 nos habla de ser herederos del mundo, es decir, de toda la creación en Cristo y a través de Cristo. Todo el plan salvífico de Dios finalmente apunta hacia la parusía y a la entrega del reino, que es el mismo mundo futuro que leemos al final del credo niceno-constantinopolitano. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. No se refiere al cielo, porque dice mundo. Mundo es la creación, lo visible, lo tangible, y no es el mundo presente, sino el mundo renovado por Cristo en su segunda venida. Teniendo presente este plan salvífico de Dios de punta a punta, se entiende mejor la Biblia y muchos de sus pasajes. Por ejemplo, en Zacarías 14, y Yahvé será rey sobre toda la tierra. Esto no se ha cumplido nunca, pero se cumplirá a partir de la segunda venida, que Yahvé será rey sobre toda la tierra. Y el Salmo 98, tierra entera clama a Yahvé, porque viene a gobernar la tierra, gobernará la redondez de la tierra con justicia y a los pueblos con rectitud. Esto tampoco se ha cumplido hasta ahora, que es que toda la tierra clame a Dios, a Yahvé, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y que Él gobierne toda la redondez de la tierra, pues hasta ahora, como sabemos, por 6.000 años Dios le dio el permiso a Satanás de gobernar el mundo, de ser el príncipe de este mundo, pero su reinado se terminará. En este mundo futuro, la tierra renovada, no habrá ya guerra, no alzará espada pueblo contra pueblo, ni aprenderán más la guerra. Isaías 2, del 2 al 5. Muchos no se han percatado de que a veces Jesús en el Evangelio habla del reino de los cielos, que es un reino espiritual, y a veces habla del reino de Dios, que es la creación, el reino físico, material. Dice Gálatas 5, 19 al 20, que las obras de la carne son fornicación, impureza, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, contiendas, etc. Y dice, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. No dice el reino de los cielos, sino el reino de Dios, es decir, el mundo renovado por Jesús en su segunda venida. Y vemos algo similar en 1 Corintios 7, del 9 a 10. ¿No sabéis acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los impuros, ni los idólatras, etc. Al final dice, heredarán el reino de Dios. No dice el reino de los cielos.
Y muchos no se han percatado que en el Sermón de la Montaña, cuando Jesús da las bienaventuranzas, a veces habla del reino de los cielos, por ejemplo, bienaventurados los pobres del espíritu porque lo heredarán, pero a veces habla de la herencia de la tierra, bienaventurados los mansos porque heredarán la tierra. Y una de las citas bíblicas más impresionantes sobre este tema es Hebreos capítulo 11. En los primeros 38 versículos alaba la fe de gigantes del pasado, gigantes de la fe, desde Abel, Enoc, Noé, Abraham hasta David, Samuel y los profetas. Y termina en el versículo 39 con esta frase tan impresionante: y todos ellos, aunque alabados por su fe, no consiguieron el objeto de las promesas. Es decir, que se murieron sin que Dios les haya cumplido lo que les prometió. Esto está analizado de manera magistral por San Ireneo de León en su obra magna, Contra las herejías. ¿Qué nos explica San Ireneo? Que todas las promesas veterotestamentarias no se cumplieron en la vida de ellos porque están de cumplimiento pendiente. Es en la resurrección y en la herencia del reino que Dios le va a cumplir todo lo que a estos prometió. Por ejemplo, si Dios prometió a Abraham la herencia de la tierra y dice en Hechos 7:5 que al morir no la había heredado, murió sin recibirla en herencia, pues es con la resurrección de Abraham en la posesión del reino que va a heredarla. Y explica San Ireneo que no aplica solo a los gigantes del pasado, sino a todos y cada uno de nosotros. Las promesas que Jesús nos hace en el Evangelio, la mayoría no se cumplen sino en la resurrección y en la herencia del reino. Si una persona regaló una hectárea a la iglesia o a los pobres, y Jesús promete el 100 por 1 en esta vida y luego la vida eterna, el 100 por 1 vendrían a ser 100 hectáreas. ¿Dónde las hereda la persona? Después de la resurrección con la herencia del reino. Si entregaste a un pobre un sándwich porque tenía hambre, Dios te promete el 100 por 1. ¿Dónde? ¿Cuándo? Después de la resurrección con la herencia del reino. Todo esto explicado de manera hermosísima por este santo, doctor de la iglesia, obispo y mártir, San Ireneo de León. Muchos tampoco saben que Jesús ya le anticipó a Pilato que sí iba a reinar en el mundo. En la respuesta original, Nunc autem regnum meum non est hinc, mas ahora mi reino no es de aquí. Casi todas las Biblias me refiero en español, omiten el ahora o el todavía. La única que lo tiene es la Vulgata, como tal en latín, y de las Biblias en español, la Straubinger, que lo dice con claridad, mas ahora mi reino no es de aquí. Lo que le está diciendo a Pilato es que sí va a reinar en el mundo, solo que el establecimiento de su reinado no correspondía al momento de la primera venida. Lo que le está diciendo por tanto a Pilato es: sí voy a reinar, mi reino sí va a ser de aquí, pero no todavía, no es para ahora. Todo lo que he dicho hasta ahora se puede resumir con esta idea central. El plan salvífico de Dios apunta al final hacia la parusía y a la herencia del reino, que no es solamente la tierra renovada, sino toda la creación. En ese momento, con la resurrección y la herencia del reino, se cumplen todas las promesas veterotestamentarias y también todas las promesas de Jesús en el Evangelio. Por eso tenemos que estar estudiando la parusía, este día tan grande y que tampoco se enseña, tampoco estudiado y explicado. Es el día más importante en el futuro cercano, del cual debería capturar toda nuestra atención para prepararnos para ese encuentro de amor con el amado y para recibir la herencia como hijos de Dios, la herencia de la creación. Y el mensaje parusíaco siempre tenemos que darlo como un mensaje de esperanza, de alegría, no como tantos falsos profetas que lo único que hacen es meter miedo en el porvenir para que la gente no logre descubrir el apocalipsis de boda, de gozo, rescate y esperanza. Jesús vino a Dossulé, Francia, entre 1972 y 1978, y en 49 apariciones le entregó a Madeleine Humont la revelación de la proximidad de la segunda venida. El mensaje central de Jesús es de esperanza y lo resumo con un fragmento del mensaje del 1 de marzo de 1974. Alegraos, porque el tiempo está próximo para que el Hijo del Hombre retorne en gloria. Alegraos, alegraos siempre en el Señor, que vuestra alegría sea conocida por todos los hombres a causa de las palabras que acabáis de escuchar, a causa de mi nombre. 4 veces utiliza la palabra alegraos el Señor. ¿Alegraos por qué? Porque está próximo el tiempo
de su retorno. Jesús nos dijo en los 70s que éramos nosotros la generación que iba a ver la segunda venida. Esa generación futura de la cual Él habló hace 2000 años que iba a vivir su retorno glorioso es la nuestra y vino al mundo para decírnoslo, y este mensaje ha sido tan poco difundido e incluso es tan difícil conseguir este libro, Los secretos de Dossulet, la cruz gloriosa de Jan Stigler, porque ha sido acallado este mensaje. El obispo no lo aprobó y los enemigos de Dios han encargado de ocultar este mensaje tan importante, y es Jesús anunciándonos la proximidad de su retorno para que los hombres nos preparemos. Hemos dicho en estudios anteriores que en escatología hay dos escollos a superar. Lo primero es diferenciar el juicio de las naciones, que es el juicio asociado a la segunda venida, del juicio final universal. El primero está en Mateo 25 y está asociado a lo que se suele llamar el fin de los tiempos. El segundo, que vemos en Apocalipsis 20 del 11 al 15, es lo que está asociado a lo que se suele llamar el fin del mundo. Quien no diferencia estos dos momentos de juicio no puede avanzar en escatología. Ahora bien, la mayoría de las personas ya logran diferenciar estos dos momentos de juicio, explicados y diferenciados muy bien en el libro La Iglesia Patrística y la Parucía, de Alcañiz y Castellani, y también en el libro azul del Padre Gobi, especialmente en el mensaje de Nochebuena de 1978. Pero la mayoría sigue estancado en lo que yo llamo el segundo escollo, es diferenciar la parucía del juicio de las naciones, es decir, comprender que Mateo 24 y Mateo 25 corresponde a dos momentos diferentes, aunque ambos relacionados con la segunda venida. Yo también lo suelo llamar la parucía de rescate y la parucía de juicio. Todo tiene que ver con comprender el momento y el contexto en el que se da la parucía, Mateo 24, del 23 al 51, en relación con el momento en que se da el juicio de las naciones, Mateo 25 del 31 al 46. Para entender esto, veamos cuál es el centro de Mateo 24. Lo más importante son los versículos 30 y 31. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, eso es la cruz que se va a ver antes del aviso por 7 días, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, eso es la parte interior del aviso, es decir, la iluminación de las conciencias. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria grande. Eso es la parucía. Fíjense que en el mismo versículo 30 está combinado tanto el aviso como la parucía. Interesante y misterioso. Y luego se complementa con el versículo 31. Y enviará a sus ángeles con trompeta de sonido grande y juntarán a los elegidos de él, de los 4 vientos, de una extremidad del cielo hasta la otra. Esto es un rescate. Nadie lo niega, un rescate de elegidos que son juntados en el cielo, pues como dice un poco más adelante en los versículos 40 y 41, uno será tomado, uno dejado, una tomada y una dejada. Entonces los tomados son juntados en el cielo, desde un extremo hasta el otro del cielo. La pregunta entonces es, ¿en qué momento se da este rescate de Mateo 24, 30 en relación con el momento del juicio de las naciones de Mateo 25? Yo pongo aquí 4 posibilidades. A, que el rescate sea antes de iniciar la semana 70 de Daniel, es decir, antes de toda la tribulación. B, que el rescate sea antes de iniciar la peor parte, es decir, los castigos divinos, antes de la ira de Dios. C, que el rescate sea antes de los 3 días finales de oscuridad. Y D, que sea todo en el mismo momento, es decir, que Mateo 24 y Mateo 25 son todo el mismo día. La última opción es la posición universalmente aceptada por todos los católicos, es decir, que Mateo 24 y Mateo 25 es la misma y única manifestación de Cristo en su segunda venida. Yo no estoy de acuerdo con esto, aunque sea lo que la mayor parte opina. Yo sostengo la posición B, es decir, que el rescate es antes de la ira de Dios. Yo tampoco sostengo la posición A, que es la que defienden la mayoría de las sectas protestantes, que dicen que el rescate es al inicio de la semana 70 de Daniel, es decir, que los rescatados no viven nada del tiempo del anticristo. Eso, error protestante, yo también lo condeno, porque bíblicamente se demuestra que no es así. ¿Cuál es entonces la distancia en tiempo entre Mateo 24 y Mateo 25 según estas 4 opciones? En la opción A, pues la distancia sería 7 años bíblicos proféticos, es decir, 2520 días. En la opción B,
la distancia serían 3.5 años bíblicos proféticos, es decir, 1260 días o menos que eso, es decir, entre 1 y 3 años. En la opción C la distancia serían 3 días exactos, 72 horas. Y en la opción D, que es la que piensan como correcta la mayor parte de los católicos, no habría distancia entre Mateo 24 y Mateo 25, sino que serían simultáneos o separados por unos pocos minutos. Entonces la opción que yo enseño, que yo sostengo, no es ni la que opina la mayoría de los católicos ni la que opina los protestantes, sino la opción B, es decir, que hay un rescate antes de la ira de Dios, con lo cual la distancia entre Mateo 24 y Mateo 25 es de 1 a 3 años y medio. Vamos a ver en qué me baso yo para hacer esta afirmación. Los plazos asociados a la tribulación o a la semana 70 de Daniel están en dos libros, uno del Antiguo Testamento, el de Daniel, y uno del Nuevo Testamento, el Apocalipsis. Ambos coinciden en el que el gobierno del anticristo será de 7 tiempos, es decir, 2520 días. La gente lo suele llamar 7 años, pero en realidad son años bíblicos o proféticos de 360 días, por eso son 2520 días exactos. Dividido esto en dos mitades, como se ve tanto en Daniel como en el Apocalipsis, de 1260 días, es decir, 3 tiempos y medio cada mitad, cada parte, o 42 meses. Se ha solido llamar a la primera mitad tribulación y a la segunda mitad gran tribulación, pero yo creo que esta manera de llamarlo no es la más correcta, pues más bien parece que la gran tribulación que viven los católicos es en la primera mitad, al menos los que permanecen fieles a Cristo. Gran tribulación podría ser de la segunda mitad para los judíos, pero la gran tribulación más bien, o la parte peor, podría ser la primera para los que permanecen fieles a Jesús. Y además los términos tribulación y gran tribulación están un poco trillados y se ha tendido a generar mucha confusión en torno a ellos. Yo por tanto voy a cambiar la terminología y voy a proponer una nueva, diferente, y es llamar tribulación a todo lo que está asociado a la persecución del anticristo y a los castigos autoinfligidos por el hombre, como la guerra, que no es algo querido ni creado por Dios, a lo más permitido por Dios, pero Dios no crea ni quiere la guerra. Voy a llamar a todo esto tribulación y voy a denominar ira de Dios los castigos que Dios envía directamente Él como castigo divino desde el cielo, por ejemplo. Lo que voy a tratar de demostrar es que hay un rescate post-tribulación y pre-ira. La mayor parte de los protestantes dicen que el rescate es pre-tribulación, lo cual yo estoy en total desacuerdo, pues se demuestra que sí tenemos que vivir la persecución del anticristo por 1260 días. Y la mayor parte de los católicos dicen que no hay un rescate, es decir, que la posición que yo presento es novedosa porque no está asociada ni a la de los protestantes ni a la comúnmente aceptada por los católicos. Una cita bíblica que desarma la opinión protestante y también la opinión generalizada católica es Daniel 7:25, donde se dice explícitamente que los santos serán entregados en manos del anticristo un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo, es decir, 1260 días. Daniel 7:25 indica que la persecución del anticristo hacia los santos será de solo 1260 días, es decir, no toda la semana 70 de Daniel, sino solamente un tiempo equivalente a la mitad. Dada esta afirmación tan contundente y tan clara, tendríamos que preguntarnos si corresponde a la primera o a la segunda mitad. La mayor parte de los católicos dirán que es la segunda mitad, la persecución del anticristo. Entonces yo me pregunto, ¿será que el anticristo en la primera mitad deja a los fieles de Jesús, a los santos, los deja de vacaciones sin hacerles nada? Yo no lo creo, porque vamos a demostrar con muchas citas bíblicas que desde el inicio de la semana 70 de Daniel comienza la persecución. Y si es de solo 1260 días, entonces necesariamente tiene que haber un rescate cerca de la mitad. A mí me han llamado muchas veces hereje por yo anunciar las primicias y los rescatados de la tierra, pero eso es como está en el libro del Apocalipsis. En Apocalipsis 14 vemos a 144,000 que son cristianos porque llevan en sus frentes el nombre del Cordero y el nombre de su Padre, y dice además que son los que siguen al Cordero donde quiera que vaya. Eso es la definición de un cristiano, el que sigue a Cristo y tiene escrito en su mente el nombre de Jesús. Mucho se ha discutido de si estos 144,000 de Apocalipsis 14
son los mismos de Apocalipsis 7. Yo tiendo más a pensar que no son los mismos, pues los de Apocalipsis 7 dice que son de las 12 tribus de Israel, pareciera que son hebreos, y aquí se dice que son cristianos, seguidores de Cristo. Pues estos de Apocalipsis 14 son llamados acá tanto primicias como rescatados de la tierra, y cantan un cántico nuevo, el cual está explicitado en el capítulo siguiente, en Apocalipsis 15. Ve al principio los 7 ángeles que van a derramar las 7 plagas. Aquí no se derraman, sino que se anuncian. Y ve también frente a un mar de cristal, Juan Evangelista, a los triunfadores que escaparon de la bestia y de su estatua y del número de su nombre. Estos cantan el cántico de Moisés. Aquí está explicado el cántico de Apocalipsis 14. El cántico de Moisés se ve por primera vez en Éxodo 15, que son los que cantan frente al Mar Rojo, los que fueron rescatados del faraón y de su ejército. Pues aquí lo vemos nuevamente en Apocalipsis 15, de Éxodo 15 a Apocalipsis 15. ¿Y qué están haciendo esto? Lo mismo, están cantando el cántico de acción de gracias por haber sido rescatados. Y este mar de cristal está en representación del Mar Rojo, es decir, hay un paralelismo total entre el rescate del libro del Éxodo y el rescate del Apocalipsis. Y dice al final del versículo 4, porque los actos de tu justicia se han hecho manifiestos. Es decir, que Dios hizo justicia a los santos. ¿Cómo? Rescatándolos de la tierra, poniéndolos como triunfadores que escaparon de la bestia. Luego vemos en el versículo 5 que se hace entrega de las copas. Y no es sino hasta inicios del capítulo 16 que comienzan a derramarse estas copas de la ira de Dios. ¿Qué es lo que concluimos entonces con esta lectura de Apocalipsis 14, 15 y 16? Que si hay unos rescatados de la tierra y son rescatados antes del derramamiento de las copas de la ira de Dios, antes. Los llama primicias y rescatados de la tierra. Y hay un paralelismo total, como se ve en la nota 3079 de la Biblia Straubinger, el mar de cristal representando al Mar Rojo y los rescatados de la tierra que cantan el cántico de Moisés, como el pueblo cuando fue liberado del faraón y de su ejército. Pues aquí el pueblo habrá sido liberado del nuevo faraón, que es el anticristo, y de su ejército. Conclusión: en el libro del Apocalipsis vemos sin la menor duda que hay unos rescatados y primicias rescatados antes del derramamiento de las copas de la ira de Dios, es decir, los que sobrevivieron a la bestia y los que no se marcaron con su nombre, con su número 666. Esto de las primicias de los rescatados de la tierra antes de la ira de Dios es una verdad bíblica y no es una herejía como muchos piensan, por no haber leído el libro del Apocalipsis. Como hemos dicho en vídeos anteriores, el error generalizado católico consiste en pensar que Mateo 24 y Mateo 25 son lo mismo y ocurren todos junto al final, tanto el rescate como el juicio. Yo enseño que no, que el rescate es antes de la ira de Dios, en un tiempo de normalidad donde hay campos fértiles, grano, semilla, trabajo, comida, bebida, la gente se casa, edifica, compra y vende. Primera de Tesalonicenses 1:10 nos confirma que Jesús ha de venir de los cielos para librarnos de la ira venidera. Y esto queda mejor explicado en 1 Tesalonicenses 5:9, que dice: porque Dios no nos ha destinado para la ira, sino para adquirir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. De modo que hay muchas pruebas bíblicas de que no estamos llamados a vivir la ira de Dios, y si la mayoría lo va a vivir es porque no se preparó y porque no tuvo el valor de dar testimonio de manera temprana, de haber testificado que ama a Cristo más que a sí mismo. Hebreos 9:28 dice de manera clara, explícita y sin posibilidad de duda o de error que la segunda vez se le aparece a Jesús solamente a los que le esperan. Es decir, que esta manifestación de Jesús en Mateo 24 no es universalmente visible ni vivida, sino solamente por los que lo estaban esperando. Y también en Isaías 26 vemos sin la menor duda que hay un rescate antes de que Dios derrame su ira sobre el mundo, cuando llama a un pequeño grupo, pueblo mío, y lo manda a esconderse hasta que pase la ira, pues ha de salir a castigar la iniquidad de los habitantes de la tierra. Se demuestra que cuando sale a castigar la iniquidad de los habitantes de la tierra, a un pequeño grupo primero lo ha resguardado para librarlo de la ira.
Entonces todo tiene que ver con comprender estos dos momentos que están separados en el tiempo. La parusía de rescate de Mateo 24 del juicio de las naciones de Mateo 25. Y esta tabla resume las 10 principales diferencias entre estos dos momentos, que también se pueden llamar parusía de rescate y parusía de juicio, pues las dos son manifestaciones parusíacas. Primero, en la parusía vemos un rescate y en el juicio de las naciones vemos un juicio. 2. La parusía tiene que ver con un rescate de elegidos y el juicio de las naciones es para todos los hombres que estén vivos sobre la tierra. 3. La parusía ocurre en un tiempo de normalidad. En cambio, el juicio de las naciones ocurre en un tiempo de devastación e incluso post-devastación, post-ira. 4. En la parusía no todos verán a Jesús, sino solamente los que lo están esperando, los puros de corazón, los santos. En el juicio de las naciones todos los verán, hasta los que le traspasaron. 5. La parusía es un encuentro en los cielos, es una reunión gozosa en las nubes con el amado. En cambio, el juicio de las naciones se lleva a cabo sobre la tierra. 6. La parusía de rescate es fugaz, como el relámpago. En cambio, el juicio tiene duración de juicio, sea lo que sea que éste dure. Es importante destacar entonces que Jesús solo hace el símil con el relámpago en el contexto de la parusía de rescate de Mateo 24. Jesús nunca hace una comparación del relámpago con el juicio de las naciones, solo con el rescate. 7. En la parusía no vemos que Jesús hable. En cambio, en el juicio de las naciones sí habla y habla como juez, es decir, emitiendo las sentencias positiva y negativa a las cabras y a las ovejas. 8. Y esta diferencia es importantísima. En la parusía viene con sus ángeles. En cambio, para el juicio de las naciones viene con sus ángeles y con sus santos. Dice, por ejemplo, en Zacarías 14:5, vendrá Yahvé mi Dios y todos los santos con él. Pues si los santos vienen con Jesús, significa que ya resucitaron, porque vienen en cuerpo y alma. Entonces tienen que haber resucitado en un momento anterior. ¿Y cuál es ese momento anterior de resurrección? Pues justamente la parusía de Mateo 24. Y dice Judas 14, he aquí que ha venido el Señor con las miríadas de sus santos a hacer juicio contra todos. En el juicio de las naciones Jesús viene con los santos y ellos no van a ser enjuiciados, sino vienen como una labor de cojueces, es decir, a participar con Cristo en ese juicio como jueces, como jurados, como testigos, pero no como enjuiciados. 9. El rescate parusíaco es antes de la ira de Dios. El juicio de las naciones o parusía de juicio es después de la ira de Dios. Es importante destacar que según la terminología que estoy introduciendo en este vídeo, yo digo que el rescate de Mateo 24 es pre-ira y también digo que es post-tribulación. Como vamos a ver más adelante, el rescate es después de los sellos del Apocalipsis, es decir, después de la persecución del Anticristo, la cual sí tenemos que vivir, igual que la guerra, la peste y el hambre. Lo que no estamos llamados a vivir es la ira de Dios, los castigos que Dios manda a quien merece castigo. Es la ira de Dios la peor parte de la gran tribulación que termina justamente con el juicio de las naciones o parusía de juicio. 10. La parusía de rescate de Mateo 24 no es el último momento de decisión, pues los réprobos van a un castigo o purificación terrestre que Mateo 24 llama el llanto y el rechinar de dientes. Es decir, que al réprobo, el día de la parusía, que también es la ciega de Mateo 13, los réprobos no son enviados al infierno, sino que se les da más oportunidad salvífica por medio del castigo y purificación en la tierra. En cambio, en el juicio de las naciones, sí decimos que es el último día de decisión, pues en ese momento los réprobos son enviados directamente al infierno, como lo vemos en Mateo 25. Recordemos que a las ovejas se les dice, venid a mí, benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino, y a las cabras a la izquierda se les dice, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Por eso digo que es el último día de decisión, pues si tú escuchas la sentencia, apartaos de mí, maldito, al fuego eterno, no le vas a pedir al Señor más días, más semanas, más meses para convertirte. No, ya estás siendo arrojado al infierno. En cambio, en la parusía de rescate de Mateo 24, el que no fue digno del arrebatamiento todavía puede salvarse.
pues el castigo y purificación, que llamo aquí ira de Dios, le da a los seres humanos oportunidad de conversión y salvación. Ahora quiero hacer énfasis en un aspecto muy interesante que vemos en Lucas 17. Es el día en que Lot salió de Sodoma, cayó del cielo una lluvia de fuego y azufre que los hizo perecer a todos. Y dice Jesús, conforme a estas cosas será el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. Entonces Jesús insiste mucho en que la parucía será conforme a lo sucedido con Lot. ¿Qué es lo que quiero destacar? Que el rescate de Lot ocurre el mismo día en que inició el castigo divino. Porque Jesús le pudo haber dicho a Lot que saliera un día antes o una semana antes o incluso un mes antes. Pero Dios no lo hizo así. Como recurso pedagógico nos da a entender que es rescatado justo momentos antes de que caiga la lluvia de fuego de azufre. Es decir, que hay una relación de inmediatez entre el momento del rescate y el inicio del castigo divino. ¿Cómo llamamos en el Antiguo Testamento a este castigo divino del final de los últimos tiempos? El día de Yahvé, siempre presentado como un día de terror. Por ejemplo, en Sofonías 1 del 14 al 18, día grande de Yahvé, día de ira, devastación y ruina, el día de la ira de Yahvé, ruina total, destrucción repentina. Aquí les comparto un montón de citas bíblicas sobre el día de Yahvé en el Antiguo Testamento. Lo que está entre corchetes es el versículo más destacado sobre ese particular. Ahora bien, el Nuevo Testamento introduce un día que es contrario en el sentido de que es de esperanza, no de terror, sino un día de esperanza, de rescate y de salvación, y se llama el día de Cristo. Lo vemos, por ejemplo, en Filipenses 1:6, firmemente convencidos de que quien inició en vosotros la buena obra, la irá consumando hasta el día de Cristo Jesús. El día de Cristo es la parucía, y aquí les voy a compartir otras 6 citas bíblicas sobre el día de Cristo, para un total de 7, llamado día de Cristo, o el día de nuestro Señor Jesús, o el día del Señor. Siempre como un día de esperanza, de rescate y de salvación. Ahora, la noticia importante es la siguiente, el mensaje central es que se trata del mismo día. El día de Yahvé, el día en el que inicia el castigo de Dios, es el mismo día de Cristo, el día del rescate, exactamente conforme a lo que sucedió con Lot. Lot fue rescatado justo momentos antes de que se desate la ira de Dios sobre Sodoma. Pues así va a ser. El día de Yahvé, día de terror, está precedido el mismo día, pero minutos antes, por el rescate, es decir, la parucía. Entonces, en lugar de nosotros estar preocupados y estresados por la ira de Dios venidera, como ya vimos en las cartas de los tesalonicenses que no estamos llamados a vivir esa ira, debemos prepararnos, santificarnos y esperar con gozo el día de Cristo, es decir, el rescate, la liberación. ¿Cómo está esto en Tito 2 del 11 al 13? Porque se ha manifestado la gracia salvadora de Dios a todos los hombres, la cual nos ha instruido para que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos sobria, justa y piadosamente en este siglo actual, aguardando la dichosa esperanza y la aparición de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. Vamos a ver brevemente las 2 notas de la Biblia Strauminger. La 2485 nos dice: en este pasaje usado como epístola de Navidad, San Pablo vincula, según se ve, la primera venida de Jesús como Maestro, versículos 11 y 12, con su parucía o segunda venida como premio, en el versículo 13. De manera que aquí están combinadas tanto la primera como la segunda venida. En los 2 primeros versículos la primera y en el 13 la segunda venida, referida como dichosa esperanza y como la aparición de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Así tenemos que ver nosotros el porvenir, prepararnos para esta dichosa esperanza. Qué hermosura que aquí se le llama a la parucía la dichosa esperanza. Y la otra nota, la 2486, dice: la dichosa esperanza, así se llama el segundo advenimiento de Cristo en gloria y majestad. Dios y Salvador. No se refiere esta vez al Padre, sino, según el contexto, solo a Jesucristo. Así lo han interpretado los padres griegos y latinos. Entonces, si bien el día de Yahvé era un día de terror asociado al Padre, o sea, el día que la ira del Padre se
carga sobre el mundo, la dichosa esperanza o el día de Cristo es el mismo día, pero visto como día de esperanza, pues es un rescate justo antes de que se derrame la ira de Dios sobre el mundo. En vídeos anteriores hemos confrontado Mateo 24 y Mateo 25. Mateo 24 tiene el aviso y la parusía, y Mateo 25 el juicio de las naciones. Y habíamos dicho en un vídeo anterior que estas dos manifestaciones están referidas en el diario de la Divina Misericordia, número 83, como la venida como justo juez, Mateo 25, y la venida como Rey de Misericordia, Mateo 24. Destacando que además son dos momentos diferentes, porque dice que antes de venir como juez justo, primero vendrá como Rey de Misericordia. Antes significa que no es el mismo momento Mateo 24 Mateo 25. Y lo refuerza también al final cuando dice, esto sucederá poco tiempo antes del último día. No dice cuánto tiempo antes, pero enfatiza que es antes. Veamos ahora Mateo 24 completo para explicar que tiene 4 bloques y vamos a destacar algunos aspectos muy importantes. Los bloques 1 y 3 los estoy poniendo en color azul y es lo que está dirigido específicamente a los judíos. Los bloques 2 y 4 los estoy colocando en color morado y son globales, es decir, están dirigidos a la iglesia y a todos los hombres, a todos los seres humanos. El bloque 1 comienza cuando salen del templo y Jesús comienza a hablarles de escatología, de que al final no quedará piedra sobre piedra. Los discípulos se atemorizan de lo que comienza a decirles y comienzan a hacerle preguntas. Jesús comienza a contestar las preguntas de manera genérica en el bloque 2 a partir del versículo 4, que habla de que viene engañadores, un falso Cristo. También habla de guerras, rumores de guerras. Se levantará pueblo contra pueblo, reino contra reino, y habrá en diversos lugares hambres, peste y terremoto. Habla de entonces de una tribulación, de persecución, os matarán y seréis odiados de todos. Y al final termina diciendo que la buena nueva del reino será proclamada en el mundo entero, en testimonio a todos los pueblos, y entonces vendrá el fin. Según la hipótesis que yo presento, este fin referido acá no es el fin de todo, sino el fin de lo que acaba de resumir en el bloque 2, es decir, el fin del periodo de persecución a los que permanecieron fieles a él. Y como voy a explicar más adelante, estaría referido también al fin de la apertura de los 7 sellos del Apocalipsis. Luego pasamos al bloque 3, donde habla específicamente al pueblo judío. Cuando veáis pues la abominación de la desolación predicha por el profeta Daniel, instalada en el lugar santo, el que lee entiéndalo. Aquí no se refiere a una abominación en el Vaticano, la entronización de la Pachamama o cosas semejantes, sino de algo que ocurre específicamente en Jerusalén. Por eso dice, entonces los que estén en Judea huyan a las montañas. Quien se encuentra en la terraza no baje a recoger las cosas de su casa. Quien se encuentra en el campo no vuelva atrás para tomar su manto. Ay de las que estén encintas y de las que críen en aquel tiempo. Rogad para que vuestra huida no acontezca en invierno ni en día sábado, porque habrá entonces una tribulación grande. Esta es la tribulación grande para el pueblo judío, y no le está hablando a las personas de todo el mundo ni a la Iglesia Católica, sino que específicamente dice que los que estén en Judea huyan a las montañas. ¿Cuántas personas han tomado decisiones erradas por este pasaje sin haber leído con calma que le está hablando a los judíos? Igual que dice que vuestra huida no acontezca en invierno ni en día sábado. Esto no tiene nada que ver con los gentiles ni con los cristianos. Los que no pueden dar ni 1000 pasos en día sábado son los judíos. Y en el versículo 23 vuelve al discurso a todas las naciones, a todos los gentiles y a la iglesia. Y es en el bloque 4 donde está tanto el aviso, en el versículo 30, como la parusía, el rescate, en los versículos 30 y 31. Según la hipótesis que yo presento, Mateo 24 tiene los 7 sellos del Apocalipsis. El primer sello es la manifestación del anticristo, que es este que va a decir yo soy el Cristo. El hambre, la peste y los terremotos vendrían a ser el segundo, tercero y cuarto sello. Luego viene esto de que os matarán, es decir, la persecución y seréis odiados todos, es el quinto sello del Apocalipsis. Luego vemos en Mateo 24:30 el sexto sello, que yo asocio al aviso, es una posibilidad,
y luego el séptimo sello, que es el rescate parusíaco, es decir, el Señor viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria grande. Si los 7 sellos fueran lineales, tendríamos que concluir que el sexto va después del quinto, es decir, que es solo después de la persecución de la primera mitad que viene el aviso. Esa es una posibilidad. Pero la otra posibilidad, y yo me siento más inclinada a ella, es que si vemos bien, a partir del versículo 23, Jesús hace una recapitulación, es decir, vuelve atrás, con lo cual el sexto sello podría ser en cualquier momento, inclusive podría ser cerca del primero, cerca del momento en el cual se manifiesta el anticristo. Y lo que sí con seguridad sabemos es que el séptimo es después del sexto, es decir, que la parusía es después del aviso. Esto es solo una hipótesis, pero lo comparto para someterlo a la reflexión y opinión de todos, y es que aquí estén en Apocalipsis 24 los 7 sellos, terminando con el séptimo, que es la parusía. Ahora veamos completo Mateo 24 y Mateo 25, porque hay una unidad en este discurso. Es lo que llamamos los discursos escatológicos de Jesús, que comprenden ambos capítulos completos, 24 y 25. Y una prueba que les doy de que es un mismo relato continuo es que si leemos al principio de Mateo 26, dice así: cuando Jesús hubo acabado todos estos discursos, dijo a sus discípulos. Es decir, Mateo 24 y Mateo 25 es un solo discurso escatológico, es una unidad. Y vamos a ver cómo está comprendido toda esta unidad, todo este discurso escatológico de Jesús. Yo estoy confrontando aquí Mateo 24 y Mateo 25 completo. Mateo 24 narra el comienzo de los dolores, y los dolores, los sellos, primero el sexto y el último, que es la parusía, que es cuando unos serán tomados y otros dejados. Y dos de las parábolas que están ahí, que ya las voy a explicar, dice cuál es el destino de los dejados. El destino es el llanto y el rechinar de dientes, es decir, los dejados no son enviados al infierno, sino un castigo y purificación terrestre. Están llorando y muertos de miedo, vivos sobre la tierra, porque están enfrentando la ira de Dios, la cual termina con el juicio de las naciones, que es este momento final en el cual unos son enviados a la vida eterna y otros al suplicio eterno. Viendo entonces en conjunto todo Mateo 24 y 25, vemos estas dos manifestaciones que la mayor parte de los católicos han pensado que es la misma, y que yo llevo tiempo enseñando que son diferentes y que ocurren en distintos momentos. La parusía de rescate, que es el verán al Hijo del Hombre sobre las nubes del cielo y poder y gloria grande de Mateo 24:30, y en cambio vemos en Mateo 25:31 cuando el Hijo del Hombre vuelve, pero para el juicio de las naciones. Son dos momentos distintos. Las dos son manifestaciones asociadas a la segunda venida, pero que ocurren separadas por al menos 1, 2 o 3 años, 3 años y medio. Ahora bien, ¿qué hay entre el rescate parusíaco y el juicio de las naciones? Hay 3 parábolas, y el análisis que lo voy a hacer lo tomo del padre Horacio Bojorge, este sacerdote uruguayo destacado en escatología y que por mucho tiempo fue profesor de teología, de Biblia e incluso de hebreo bíblico. Son entonces 3 parábolas. La primera, la del siervo que el Señor puso sobre su servidumbre. La segunda, la de las 10 vírgenes. Y la tercera, la de los talentos. El padre Horacio Bojorge asocia estos 3 al momento de la parusía, en el que el juicio comienza por la casa de Dios, según vemos en la primera carta de Pedro, capítulo 4, del 12 al 19. Voy a leer solamente lo que está resaltado por un recuadro amarillo. Porque es ya el tiempo en que comienza el juicio por la casa de Dios, y si comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo apenas se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Yo siempre he referido a la parusía de rescate de Mateo 24 como eso, como un rescate, pero debo reconocer que tiene un juicio implícito, porque al decir uno será tomado y uno será dejado, hay un juicio de decisión en quién se queda y quién es sacado. Estas 3 parábolas lo que relatan es el criterio según el cual se lleva a cabo este juicio de Mateo 24, esta separación de que uno es tomado y el otro es dejado. La primera parábola podría estar asociada principalmente al clero, es decir, a quien el Señor puso sobre la servidumbre, es decir,
obispos y sacerdotes. La segunda pudiera estar asociado a las personas de vida consagrada, religiosos, religiosas, monjes, abades y también a los seglares o laicos que tienen compromisos o votos y han optado por una opción de vida en celibato. Y la tercera pudiera estar asociada a todos los católicos que hemos recibido como talentos nuestra fe católica, los sacramentos y, como dice el padre Bojorge, nuestra condición filial, nuestra condición de hijos de Dios. Según la primera parábola, los tomados o rescatados serían de entre el clero aquellos que están haciendo su trabajo de pastores, entregan a tiempo los sacramentos, alimentan por lo tanto al pueblo de Dios y cumplen con su labor de pastores. En la parábola de las vírgenes estarían siendo tomados los que han sido fieles a sus votos, a sus compromisos de vida consagrada y mantienen su fe y las lámparas llenas de aceite con los sacramentos, con la oración y la lectura de la Biblia. Y en el resto del pueblo católico serían tomados las personas que han usado los talentos que Dios les dio para salvarse y para salvar a tantas otras personas como sea posible, para dar testimonio de que aman a Cristo más que a sí mismos, y cuyo principal objetivo es la herencia del reino y la salvación eterna, despreciándose a sí mismos y a todas las vanaglorias del mundo. Serían por el contrario dejados todos los del clero que no están haciendo su trabajo, todas las personas de vida consagrada que no están siendo fieles a sus votos, a sus compromisos y no llevan una vida de oración y sacramentos, y todos los católicos en general que no están usando los talentos que Dios nos dio para salvarse y para la salvación de tantas otras almas como sea posible. De modo que todos los dejados son enviados, como se dice al final de la primera y tercera parábolas, al llanto y al rechinar de dientes, que es la ira de Dios sobre la tierra, es decir, las 7 plagas postreras que vimos antes en Apocalipsis 15 y 16, lo que termina con el juicio de las naciones y la instauración del reino de Cristo en la tierra. Entonces el mensaje central es este, y lo aprendí de las reflexiones del padre Horacio Bojorge. Las 3 parábolas lo que nos indican es que el juicio comienza por la casa de Dios, es decir, por la Iglesia católica. Y esto tiene mucho sentido, porque si Dios le quitó la viña a los judíos por su falta y se le entregó en arriendo a los gentiles, a las naciones, es decir, a nosotros, lo primero que va a hacer el Señor es pedirle cuentas a los arrendatarios, a quienes nos entregó la viña en arriendo, es decir, a la Iglesia católica. Y justamente Jesús en su infinita sabiduría pone las 3 parábolas entre el rescate parusiaco de Mateo 24 y el juicio de las naciones de Mateo 25 para que entendamos que ocurren en distinto momento y que están separadas por la ira de Dios. Es decir, que el rescate parusiaco es pre-ira y el juicio de las naciones es post-ira de Dios. Yo invito a todos a leer completo Mateo 24 y Mateo 25 frente al Santísimo para que cada quien vaya sacando sus propias conclusiones. Y me alegra compartirles que la última vez que yo lo hice comprendí que es una misma unidad todos estos 2 capítulos, es lo que se llama el discurso escatológico de Jesús entre 2 capítulos, y que con mucha sabiduría Jesús coloca estas 3 parábolas entre la parusía de rescate y el juicio de las naciones para que entendamos a separarlas, a diferenciarlas y a que ocurre un tiempo bastante largo, de 1 a 3 años, entre estos 2 momentos, entre el rescate y el juicio. Y para todos los que piensan que mi interpretación no es compartida por ningún sacerdote, les tengo una noticia interesante. Monseñor Straubinger, el que hizo esta Biblia que lleva su nombre, hacía una interpretación similar a la mía con respecto al rapto. Habíamos visto en un video anterior cómo en relación a Mateo 24-28, Monseñor Straubinger dice: así como las águilas, así también los hombres acudirán volando al lugar donde esté Cristo. Aquí está hablando del rapto, del arrebatamiento, y lo confronta justamente con 1 Tesalonicenses 4:16 y cita a Maldonado. Y en relación a Mateo 24:31, voy a leer la nota, lo que está subrayado en rojo. Juntarán. El griego usa el mismo verbo que en 2 Tesalonicenses 2:1, episimaxusin.
Alude aquí el Señor al admirable rapto en su encuentro en las nubes que está prometido a nosotros los vivientes, que quedemos. Y vuelve a confrontar con 1 Tesalonicenses 4:17. Es decir, que aquí Monseñor Straubinger está relacionando explícitamente Mateo 24:31 al rapto, al encuentro con el Señor en las nubes. Y luego agrega, del cielo, es de notar que no dice de la tierra. Es decir, que la reunión de los elegidos es arriba en los cielos, claro, porque ya algunos fueron tomados y tomadas. Y termina diciendo, estos parecen ser los que el versículo 28 llama águilas, y aquí confronta con Marcos 13:27. Conclusión, la interpretación que hace Monseñor Straubinger sobre el rapto o el arrebatamiento es la misma que yo enseño. No soy el único que lo interpreta de esta manera. Y un amigo que sabe que me llaman hereje por yo anunciar el arrebatamiento, me llamó un día muy contento porque esa mañana en Laudes habían leído las catequesis bautismales de San Juan Crisóstomo, que es un santo que enseñaba el arrebatamiento. Voy a leer solo rápidamente lo que está resaltado y subrayado. Arrebatados en la nube, estemos siempre con el Señor, el encuentro con Él en el aire, el rapto en la nube. Seremos arrebatados con ellos en la nube al encuentro del Señor en el aire. Lo mismo ocurrirá con nuestro cuerpo, será consustancial al suyo, puesto que ambos proceden de un elemento común, cual es la cabeza, tal será el cuerpo. Por tanto, si es conforme al modelo, recorrerá idéntica trayectoria y se elevará igualmente en las nubes. Comportémonos, carísimos, de modo que, arrebatados en la nube, estemos siempre con el Señor. Pues San Juan Crisóstomo también enseñaba el arrebatamiento como yo lo enseño, es decir, el rapto en la nube al encuentro del Señor en los aires. Quien quiere validar esto no tiene sino que buscar en su libro de Liturgia de las Horas, o bien en este que también se encuentra en línea en el internet, las homilías sobre las delicias de la vida futura de San Juan Crisóstomo. Lo que yo enseño, por tanto, es que sí hay un rescate antes de la ira y que Dios no hace que paguen justos por pecadores. En la segunda de Pedro 2 del 5 al 9 vemos que pone como ejemplo a Noé y a Lot, declarados ambos como justos y que fueron librados por Dios antes del castigo. Y termina diciendo, es porque el Señor sabe librar de las pruebas a los piadosos y guardar a los impíos para castigarles en el día del juicio. Es decir, que no pagan justo por pecadores, sino que Dios castiga al que merece castigo y libra al que no lo merece. Y lo mismo vemos en Proverbios 11:8. El justo es librado de la tribulación y en su lugar será atribulado el malvado. Como se demuestra bíblicamente que Dios sí libró del castigo a Lot y a Noé, un argumento que algunos utilizan es que a futuro, en la gran tribulación venidera, Dios va a cambiar su modo de actuar y que esta vez sí va a hacer que paguen justo por pecador, es decir, que va a mezclar a todos por igual. Para refutar esto sale en nuestra ayuda Malaquías 3 del 13 al 18. Hay personas que están renegando de Dios y luego unos justos que sí temen a Dios y están orando. Dice lo que está en negro y subrayado. Entonces los que temían a Yahvé hablaron unos con otros y Yahvé estuvo atento y escuchó. Y fue escrito delante de él un libro de memoria en favor de los que temen a Yahvé y respetan su nombre. Es decir, Yahvé escuchó la oración de los justos, de los que le temen, no escuchó a los que están renegando de él. Y dice lo siguiente, ellos serán, dice Yahvé de los ejércitos, mi propiedad en aquel día que yo preparo, y de ellos me apiadaré como un hombre se apiada del hijo que le sirve. El día que yo preparo es el día de Yahvé, el día del castigo, pues el día del castigo Dios se apiadará del hijo que le sirve. Y yo me pregunto, ¿por qué no habría de ser así? ¿Por qué no habría Dios de apiadarse del que le sirvió y el que le temió? Y termina diciendo lo que está aquí al final en morado. Entonces veréis una vez más la diferencia entre el justo y el impío, entre aquel que sirve a Dios y aquel que no le sirve. Esta frase final es contundente porque dice veréis una vez más. Significa que Dios no va a cambiar el patrón de comportamiento. Siempre va a mantenerse del mismo modo, es decir, que se verá siempre la diferencia entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve.
Si al final viniera la ira de Dios y pagaran igual los santos que los pecadores, ¿no se vería la diferencia entre el que sirve y el que no sirve a Dios? Si Dios hace que en la ira final paguen justo por pecadores, no se vería la diferencia entre el justo y el impío. Pero aquí dice de manera clara y contundente, veréis una vez más, lo que significa que Dios no va a cambiar la manera como ha obrado siempre. Siempre se va a ver la diferencia entre el justo y el impío. ¿Cómo se va a ver? Pues rescatando al justo antes de la ira de Dios. Veamos cómo en la Sagrada Escritura estaba la huella de estos dos momentos asociados a la segunda venida, la parucía y el juicio de las naciones. Vemos por ejemplo en el Salmo 24 que 2 veces dice: levantad, oh puertas, vuestros dinteles y alzaos portones antiquísimos. ¿Para qué habría de repetir eso mismo 2 veces? Pues posiblemente la primera se refiere a la puerta de la misericordia y la segunda a la puerta de la justicia, como lo decía en el diario de Santa Faustina, numeral 83. Antes de venir como justo juez sería la segunda puerta, vengo como rey de misericordia, sería la primera puerta. En Apocalipsis capítulo 1 vemos también algo interesante. Dice primero: ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios y su Padre, a Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Hay un primer amén que yo asocio a la parucía, y luego dice: mirad, viene acompañado de nubes, todo ojo le verá, hasta los que le traspasaron, y por él harán duelo todas las razas de la tierra. Sí, amén. El segundo amén yo lo relaciono al juicio de las naciones. Entonces el primero es el reino de sacerdotes, las primicias, los que dieron testimonio de manera temprana. El segundo amén ya viene como juez, como justo juez. Recordemos que en Apocalipsis 3:14, en la carta a la séptima iglesia, la Odisea, Jesús se llama a sí mismo el amén, palabra que viene del hebreo y significa verdad, es cierto o así sea. Pues Cristo es el amén porque Él es la verdad y en Él se cumplen todas las promesas de Dios. Y vemos 2 veces el amén, posiblemente anticipando estos 2 momentos o manifestaciones asociadas a su segunda venida. Y algo similar vemos en el último capítulo, en el 22. Dice el Señor que da testimonio de todo esto: sí, vengo pronto, amén. Ven, Señor Jesús. Este primer amén estará asociado a la parucía. Que la gracia del Señor Jesús sea con todos, amén. Este segundo amén puede estar asociado al juicio de las naciones. Como vemos, sí pareciera estar esta huella de las 2 manifestaciones asociadas a la segunda venida en muchas partes, para darnos a entender que son 2 momentos distintos, el rescate y el juicio, Mateo 24 y Mateo 25. A mí me gusta muchísimo este mensaje del libro azul del Padre Gobi del 3 de julio del 87 en San Marino, donde la Virgen explica el Padre Nuestro. Dice que no solo oración, sino que es profecía, y que esta profecía del Padre Nuestro se cumple en el momento en el cual instaura su reino en el mundo. La Virgen nos explica que el Padre Nuestro nos fue dado para que invoquemos la venida del reino de Dios sobre la tierra, y se cumple como profecía cuando es establecido en su segunda venida. Ahí comienza a reinar en plenitud y nos dice que será un reino universal de gracia, belleza, armonía, comunión, santidad, justicia y paz. El momento exacto en que eso ocurre lo vimos al principio en Apocalipsis 11:15, cuando dice que al tocar el séptimo ángel ha llegado el reinado sobre el mundo, es lo que se escucha desde el cielo. Y este mundo futuro que leemos al final del credo niceno es lo mismo que vemos en Isaías 65, segunda de Pedro 3 y Apocalipsis 21, donde dice que Jesús va a ser cielo nuevo y tierra nueva. La tierra nueva o tierra renovada es el mundo futuro del credo niceno, es decir, la tierra renovada por Cristo en su segunda venida. Señala Castellani que la escatología cristiana se compone de 2 elementos: el fin catastrófico intrahistórico de la humanidad junto con el fin triunfal extrahistórico. Lo intrahistórico depende de la voluntad del hombre y las intervenciones metahistóricas provienen de Dios. El mundo va hacia una catástrofe intrahistórica que condiciona un triunfo extrahistórico, o sea, una transposición de la vida del mundo en un trasmundo y del tiempo en un supertiempo. Según esta terminología de Castellani, con la segunda venida termina la historia
y comienza lo que él llama la extrahistoria. Él nos explica que el mundo se dirige a una catástrofe intrahistórica, es decir, que el hombre no va a lograr, como dice la herejía del progresismo, un mundo perfecto por sus propios medios o por sus propias fuerzas, sino que es todo lo contrario. El mundo y también la Iglesia Católica se dirige hacia un fin catastrófico, hacia un desastre, una destrucción total, y es solamente por la intervención divina de Jesús en su segunda venida que todo es renovado, restaurado, y comienza la extrahistoria, el supertiempo, el mundo futuro que está al final del credo niceno. En otras palabras, el mundo actual no tiene solución por medios humanos. Solo Jesucristo lo puede restaurar y restablecer todo con su segunda venida, y así va a ser. Y en ese mundo renovado, lo que Castellani llamaba la extrahistoria, va a haber, como se lo reveló Jesús a Sor Lucia de Fátima, una sola fe, un solo bautismo, una sola iglesia, santa, católica y apostólica. Es decir, que en la tierra renovada no va a haber religiones, sino que va a haber una sola, única religión, la nuestra, la católica. Después de que aparentemente haya sido completamente aniquilada por el anticristo, Dios la restaura, la resucita y va a quedar en todo el mundo como la única religión de manera universal y eterna. Qué alegría y qué esperanza para nosotros los católicos esta realidad que nos tiene que llenarnos de fortaleza en el momento de la prueba. Uno de los sacerdotes que enseña el arrebatamiento como yo es el padre Juan Rivas de México. Yo los invito a todos a ver esta entrevista que le hizo Rafael Núñez en su espacio En la Iglesia, un video dedicado enteramente al tema del arrebatamiento. Yo aquí puse en esta lámina algunas pinceladas de esa entrevista, pero yo sugiero que lo vean completo porque no tiene desperdicio. Y otro sacerdote que lo enseña igual que yo es el padre Joseph Marián. Hay un audio que se llama El rapto de los elegidos, donde él enseña que hay un rescate antes de la gran hecatombe final. Dice en el minuto 18:35 de este audio: Jesús viene primero en su gloria para rescatar a las primicias de Dios y del Cordero, aquellos que en su boca no se haya mentira. Aviso, luego primera resurrección, luego el rapto de los elegidos, luego el castigo, purificación. Los que se queden, los no raptados, se deben purificar y serán testigos. Qué pocos sacerdotes enseñan esto igual que yo. También algunos laicos, algunos seglares como Arturo y Agustín, enseñamos que sí hay un rescate antes del castigo y purificación final. Jesús retorna para tomar los suyos, para que no queden en manos del anticristo. La gran hecatombe que está a las puertas, no todos la van a padecer. Eso está en el minuto 37:24. Y segundos más adelante hace esta extraordinaria afirmación: el rapto de los elegidos, en el momento de la necesidad, uno será tomado, otro será dejado. Eso está en el Evangelio. El padre José Marián hace la misma interpretación que hago yo de Mateo 24 con respecto al arrebatamiento, al rapto. Y dice en el momento de la necesidad, que es lo que antes expliqué, que hay una relación de inmediatez entre el día de Yahvé, o sea, el castigo, el juicio, y el día de Cristo, el rescate. El rescate es inmediatamente antes de que inicie la ira de Dios. Hay que tomar conciencia de esto, y los católicos no están preparados para esto. Esto no se puede predicar en ninguna parroquia católica. No te dejan, no te entienden tampoco. Por eso es que a los católicos que enseñamos el arrebatamiento nos llaman herejes y nos rechazan. Porque como dice el padre José Marián, los católicos no están preparados para esta verdad. Nos habla también de hacer méritos para ser raptados, si es que creen en el rapto, porque aquel que no crea no va a ser raptado. Aquel que no cree en el milenio no va al milenio, va a tener que esperar en el purgatorio hasta el fin del mundo. El padre Joseph enseña que es requisito indispensable el creer. Si no crees en el arrebatamiento, vas a estar en el grupo de los dejados, es decir, de los que van a vivir la gran hecatombe por no haber creído. Dice el padre, porque lo que salva es creer en la palabra de Dios, no creer en mis interpretaciones de la palabra de Dios. Jesús retorna para retomar a los suyos y no se pierdan, y que los suyos, una vez que la tierra esté lista y purificada, los pone otra vez ahí en esta tierra, para que engendren hijos nuevos y hagan un pueblo que les sea fiel. Quiero terminar este vídeo con las 3 actitudes de quienes saben que estamos en el final de los últimos tiempos
y que viene el retorno de Cristo a la tierra. La primera actitud es la del temor y está asociado al refugio, búnker, conservación de alimentos, si tengo o no que salir de la ciudad, cómo sobrevivir a la semana 70 de Daniel, es decir, decisiones basadas en el temor. La segunda actitud es la de la pasividad o impaciencia, picoteo en redes, la videntitis, que dijo el vidente A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, Z, que dijo tal, que dijo cual, buscar saber fechas, quién tiene la fecha, quién la sabe, quién me dice cuándo todo comienza, postergar la conversión, si sé la fecha, puedo seguir pecando hasta el último momento, vendo, no vendo, compro, no compro. Yo invito a todos a reflexionar y a superar estas dos actitudes para dar paso a la única querida por Dios y que nos puede llevar a la salvación y a la herencia del reino, que es el compromiso activo, orar, visitar al Santísimo, menos tiempo en WhatsApp y Telegram y más horas dedicadas al Señor en el Santísimo, evangelizar, defender la verdad, dar la cara por Cristo, salvar almas. Estas deberían ser nuestras verdaderas preocupaciones. Y si son estas nuestras preocupaciones, ya no estábamos preocupados ni por conservar la vida, ni por el alimento, ni por qué dijo el vidente A, B, C y D. ¿Y por qué esto es importante? Porque la única actitud que nos va a hacer herederos del mundo renovado es la tercera actitud. No es esperar porque venga el reino, sino qué puedo hacer yo para que venga. Señor Jesús, Madre Santísima, ¿para qué me necesitas? ¿Qué puedo aportar yo para la renovación de la faz de la tierra y la venida del reino glorioso de paz sobre la tierra? ¿En qué puedo ser útil para estos propósitos salvíficos? Donar nuestra vida a Dios por la salvación de las almas y por el cumplimiento de los propósitos divinos. Y para todos aquellos que dicen que como laicos nos corresponde callarnos, yo les digo que no, porque nunca Jesús y María nos han llamado ni a callar ni a escondernos. Es muy interesante que el libro azul del Padre Gobi, en su último mensaje, termina con exactamente el mismo mensaje central y final de la Salet en 1846 a Maleni Calvat, cuando dice: llamo en fin a los apóstoles de los últimos tiempos. Es tiempo de que salgan y vayan a iluminar la tierra. Que vuestro celo os haga hambrientos de la gloria y del honor de Jesucristo. Combatid, hijos de la luz, vosotros los pocos que veis, pues he aquí el tiempo de los tiempos y el fin de los fines. Jesús y María nos han llamado siempre a dar la cara por Dios, a defender el Evangelio, la verdad, a ser luz para el mundo y a trabajar con celo activamente por la honra y la gloria y el honor de Jesucristo, no a callarnos y a escondernos. Y aunque podamos perderlo todo e incluso la vida, tenemos que denunciar el mal, como lo dice Efesios 5 del 10 al 11. Examinad qué es lo que agrada al Señor y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, antes bien denunciadlas. Estamos llamados a denunciar la infiltración masónica en la Iglesia Católica, la toma del vértice de la Iglesia el 13 de marzo de 2013 por Jorge Mario Bergoglio y sus secuaces. Estamos llamados a denunciar las herejías y las blasfemias que vienen desde el Vaticano, no a callar sino a denunciar, porque si no nos hacemos cómplices de ese mal y de ese plan destructivo. Los días más importantes de la historia humana en el pasado son Anunciación, Nacimiento y Resurrección. Los días más importantes del futuro en la historia humana son Aviso, Parusía y Juicio de las Naciones. Todos estos tres momentos futuros corresponden a momentos o fases de la segunda venida. Es lo que llamamos parusía por etapas, como lo llama el padre Adam Swarzinski y también Arturo y Agustín. Así como la primera venida fue un proceso y constó de etapas, distintas manifestaciones que ocurrieron a lo largo de 33 años, la parusía o segunda venida también es un proceso que toma varios años y que tiene etapas. Analizando con un poco más de detalle, vemos que estos tres eventos futuros en realidad son juicios los tres. El aviso es un juicio en pequeño, un juicio en particular sin pasar por la muerte. La parusía tiene un juicio implícita, pues esto de uno será tomado y uno será dejado incluye el juicio de determinar quién se queda y quién se va. Y el juicio de las naciones, como su nombre lo dice, pues es un juicio de naciones y de vivos. Mucho se habla del aviso, lo cual me alegra bastante, pero que poco se está hablando y enseñando sobre la parusía.
Yo invito a todos a llenarse de gozo y de esperanza por este evento futuro tan maravilloso y tan importante que vimos antes en Apocalipsis 11:15, cuando dice: ha llegado el reinado sobre el mundo de nuestro Señor Jesucristo, asociándolo al momento en el que toca el séptimo ángel, es decir, la séptima trompeta. Y está también en Apocalipsis 12:10. Y oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha llegado la salvación, el poderío y el reinado de nuestro Dios y el imperio de su Cristo. Qué gozo, alegría y esperanza para nosotros saber que va a llegar el reino de Cristo sobre el mundo, se va a establecer sobre la tierra, como también lo explica María en el libro azul del Padre Gobi. Y aunque la prueba sea muy difícil y tengamos que vencer a poderosos enemigos, debemos llenarnos de valor con la palabra de Dios. Yo estaré contigo, le dijo Dios a Moisés, a quien ordenó presentarse ante el faraón, a Josué, a quien designó para enfrentarse a todos los pueblos que habitaban en Canaán, a Gedeón, a quien prometió entregar el pueblo de Madián, y a Jeremías cuando recibió su misión profética. Yo estaré contigo. Dios no nos da una gran misión sin asegurarnos su presencia y su ayuda. Y conviene llenarse de valor con citas bíblicas como esta, segundo libro de Crónicas 20:15. Así os dice Yahvé: no temáis ni os asustéis ante esa gran muchedumbre, porque esta guerra no es vuestra, sino de Dios. No importa el tamaño del ejército del enemigo, o su poder o su riqueza, esta guerra es de Dios y Dios va a vencer. La victoria está asegurada. ¡Qué gran esperanza para nosotros! Y estas maravillosas palabras de Judas Macabeo en primer libro de Macabeos 3 del 18 al 19. Es fácil que una multitud caiga en manos de unos pocos. Al cielo le da lo mismo salvar con muchos que con pocos. En la guerra no depende la victoria de la muchedumbre del ejército, sino de la fuerza que viene del cielo. ¡Qué cita tan maravillosa! Al cielo le da lo mismo salvar con muchos que con pocos. Dios no necesita un ejército enorme para vencer. Necesita santos. Pueden ser pocos, pero santos, valientes, comprometidos, no importa cuántos seamos. Con los que con valor se dispongan, muchos o pocos, Dios dará la victoria. Y cierro con esta frase poderosa, contundente y llena de luz de Juan 11:40. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Creer, como lo dice el padre José Marián, es requisito indispensable para ver a Jesús en su manifestación parusíaca de Mateo 24, 30, 31. Si no crees, no lo vas a ver en el momento del rescate. No vas a tener tu encuentro con el amado en las nubes. Por no haber creído en el arrebatamiento, vas a estar en el grupo de los dejados, de los que se quedan. No tengamos una actitud temeraria de rechazar la palabra de Dios, de pensar que Dios no puede sacarnos de la tierra, de pensar de que no se va a cumplir lo que está en la Sagrada Escritura. Creamos, y si creyeres y te preparas con vida en santidad, vivirás el rescate. Verás la gloria de Dios en su día de la liberación, la dichosa esperanza, el día de Cristo. Dios los bendiga a todos, queridos hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, único Salvador y Redentor de la humanidad, y en nuestra Santísima Virgen María, abogada, corredentora y mediadora de todas las gracias. Amén. Ven, Señor Jesús. Con todo esto pretendo ayudar a mis hermanos a que se llenen de gozo y de esperanza, esperanza parusíaca, por la proximidad de ese encuentro de amor con Jesucristo, en los aires, en las nubes, como lo vemos en Mateo 24, 30, 31 y en 1 de Tesalonicenses 4, del 13 al 17. Veamos el futuro con alegría y con esperanza, pues siendo hijos de Dios, lo que viene para nosotros si nos santificamos es un rescate, una boda y un encuentro de amor con el Señor y con nuestra Santísima Madre, que viene también con Jesús a rescatarnos. Ya llega nuestra liberación. Ven, Señor Jesús. Abrazos y bendiciones para todos.